Buenos días a todos. Vamos a comenzar. Hoy tenemos la gran suerte de tener entre nosotros al doctor Alberto Cordero Fort, un gran amigo, un compañero, cardiólogo intervencionista, que también dedica mucho tiempo a la parte de prevención y a la cardiología clínica. Y le pedimos que nos hiciera una actualización o novedades en cardiopatía isquémica. Alberto es responsable de Hospital IMED en Elche, en Alicante. Y nada, te damos la bienvenida, Alberto. Bienvenido. Vente para acá, sí. Puedes por aquí, si quieres quedarte de pie. Me pongo ahí. ¿Vale? Claro. Y por aquí pasas diapositivas. Vale. Más gracias. Venga. Vamos a bajar la luz aquí. Bueno, muchas gracias y sobre todo muchas gracias por invitarme. Tenía muchas ganas de venir a conoceros. Algunos os conozco personalmente y sobre todo conocer el servicio y ver cómo bien lo tenéis montado. Yo creo que sois un referente en estas nuevas unidades privadas. Yo he estado mucho tiempo... Bueno, soy residente pequeño de Jorge Palazuelos. Pensaba que le iba a ver, pero Está no, online, está conectado, online. ¿no? Soy compañero de Jorge. Luego estuve 16 años en el hospital. Perdóname. Muchas gracias. Está ahí. Tuve 16 años en San Juan y conocí a Felipe, que vino varias veces en hemodinámica de Proctor. Y desde hace un año y medio estoy en el grupo IMED. De momento estoy en el Hospital IMED de Elche. Y próximamente lo he puesto mal. El hospital de la derecha es el Hospital IMED de Alicante, que va a ser así de bonito, con una planta más, que es lo que ha generado un poco de problema. Por eso la obra está de momento parada. Está en una zona bastante céntrica de Alicante y esperemos que se reactive próximamente las obras para poder abrir. Bueno, novedades en cardiopatía isquémica. Esto es la trampa para poder venir a veros, porque realmente hay un montón de novedades y muchísimas cosas. Yo creo que la novedad sería que no hubiera novedad, ¿no? En cardiopatía isquémica, un campo que es tan amplio y que además siempre genera más investigación y cosas nuevas. Sabéis que hay unas guías nuevas de síndrome coronario crónico y desde hace incluso la semana pasada la AJA nos propone incluso una nueva denominación. Los que no teníamos muy claro el síndrome coronario crónico, pues todavía proponen otro nombre, que es definir la cardiopatía isquémica como los que tienen realmente lesiones obstructivas y genera un daño miocárdico por lesiones obstructivas, y los que no tienen lesiones obstructivas y los que hay que hacer el tratamiento médico después de definir bien cuál es el problema que genera esos síntomas sobre todo. Y por eso, en contra de esta denominación de síndrome coronario crónico o agudo, pues defienden que podríamos hablar de síndromes isquémicos agudos o no agudos, con lesiones coronarias o no, y que esto sobre todo pues se diferencia un poco en si genera necrosis miocárdica y daño y por tanto secuelas en el miocardio, o más bien síntomas, que es ahora uno de los temas de moda mucho la hemodinámica, ¿no? Y NOCA, MINOCA, ANOCA, todas estas denominaciones, que bueno, que es un tema que está candente y que veremos, ¿no? Pero la AJA yo creo que se ha adelantado un poco a tratar de cambiar un poco estos conceptos y definir de otra manera la cardiopatía isquémica de siempre. Bueno, resumir un poco de hemodinámica e intervencionismo. Sabéis que de hace tiempo pues tenemos este debate en la cardiopatía isquémica crónica de si revascularizar o no. Tenemos los datos del CURAGE y otros estudios que nos dicen pues, que al fin y al cabo el tratamiento óptimo médico es lo más importante. Del año pasado tenemos un estudio ya positivo de que realmente la angioplastia reduce de una forma eficaz la angina más que el tratamiento médico, con estos diseños así de escalas de angina y de dolor. Pero por fin tenemos un estudio positivo que al fin y al cabo yo creo que es lo que vemos mucho, ¿no? Que los pacientes cuando los revascularizas bien y de forma completa realmente tienen menos síntomas respecto a si lo haces solo tratamiento médico. Súper interesante, yo creo que es novedades en cuanto a caracterización de las placas y tratar placas vulnerables. El estudio PREVEN que se presentó el año pasado, que es los pacientes que tienen lesiones moderadas, que tienen una guía de presión negativa, caracterizar bien por OCT, y si las placas son vulnerables, tratarlas. Esto es un concepto que todavía no teníamos claro si hacer o no, y es lo que se probó en este estudio. Pero si os fijáis, de los pacientes que tienen lesiones moderadas, solo el 63% tienen una guía de presión que es negativa, la mitad encuentra una placa vulnerable, con lo cual no es tratar todas las placas que vemos no significativas, ¿no? o moderadas angiográficamente, sino que más o menos la cuarta parte de estas lesiones son las que se tratan o las que serían candidatas a tratar. Es decir, que guía de presión negativa, pero que por OCT podemos caracterizar como una placa vulnerable y tratarlas, pues mejora el pronóstico. Al fin y al cabo son placas que sabemos que se van a inestabilizar. Yo creo que el diseño es muy chulo, que es muy interesante, y esto parecido se está testando también en otro estudio que promueve la SEC dentro del grupo de hemodinámica.
Doble antiagregación, después de tantísimos estudios, yo creo que ya ahora llevamos unos meses que no han salido cosas nuevas. Ha sido una revolución en los últimos años, criterios de doble antiagregación corta, desescalada, un montón de estudios. Yo creo que este es el último metaanálisis que está disponible online, un metaanálisis en red, que es comparar estrategias diferentes a los 12 meses de antiagregación, sobre todo en pacientes de alto riesgo isquémico, que demuestra que es seguro y sobre todo lo que hemos ido viendo, que al fin y al cabo los pacientes que tienen riesgo hemorrágico, una pauta corta, lo que reduce sobre todo es las complicaciones hemorrágicas y no se paga el precio de tener más complicaciones. O sea que es seguro y además es eficaz en reducir las hemorragias. Bueno, la mortalidad es igual y tal, lo que se consigue es con pautas cortas de 1 o incluso 3 meses de doble antiagregación, pero fijaros como ya esa pauta de 12 meses para todo, pues cuando el riesgo hemorrágico está presente, es bastante seguro, no hay más complicaciones cardiovasculares, no hay más infarto, no hay más trombosis del stent, que es lo que más nos preocupaba. Las nuevas plataformas hoy en día son raras ver las trombosis del stent y pautas cortas son seguras. Yo creo que el concepto más importante son los conceptos de alto riesgo hemorrágico. He oído muchas definiciones. Yo creo que las últimas es lo más interesante, que es al fin y al cabo decir si el paciente tiene alto riesgo hemorrágico, sí o no, una definición binaria. Antes teníamos el Crusade, si tenías más de 50, eras alto riesgo hemorrágico. Si tenías 38, sí, pero no, ¿no? Yo creo que esto es más de lo que hacemos en la práctica clínica. ¿Este paciente tiene alto riesgo hemorrágico, sí o no? Criterios mayores, que son los que pone ahí en naranja, y menores los amarillos. Si tienes uno mayor o dos menores, ya eres de alto riesgo hemorrágico. Y fijaros, pacientes con neoplasias, trombocitopenia, sobre todo las anemias, solo por tener eso ya eres alto riesgo hemorrágico. Y si tienes dos menores, sobre todo 75 años de edad, disfunción renal y tal, fijaros como realmente hay muchos. Más o menos, esto yo creo que es la avaliación de una de las más grandes, que son 10.000 pacientes sometidos a cateterismo, pues más o menos el 40% de los pacientes ingresados que se van a cateterismo y que están ingresados por un síndrome coronario agudo, más o menos el 40% se pueden clasificar como alto riesgo hemorrágico. Y como veis, pues esos pacientes pues tienen más sangrado, pero también tienen más complicaciones cardiovasculares, y yo creo que son realmente los pacientes de más alto riesgo en el momento del infarto. Nosotros eso lo miramos ya hace unos años y realmente la idea era mostrar que los pacientes de alto riesgo hemorrágico, su principal complicación a medio y largo plazo es volver a reingresar por un sangrado, mucho más que la mortalidad. Es esa curva, la curva roja. Como veis, los pacientes de alto riesgo hemorrágico, el beneficio neto o el riesgo neto es el sangrado, mucho más que morirse en los primeros años después de un infarto. Y sin embargo, cuando no hay alto riesgo hemorrágico, el balance está mucho más justo, ¿no? Entonces, realmente, cuando hay alto riesgo hemorrágico, hay que tener en cuenta que el paciente, su principal amenaza es sangrar y no tanto tener otras complicaciones. Y esto hay que tenerlo en cuenta a la hora de elegir la doble antiagregación. Y esto es una de las últimas publicaciones que hicimos con esta base de datos conjunta entre San Juan y Santiago, que era definir los pacientes ingresados por un infarto, cuántos cumplen criterios para una pauta de doble antiagregación corta, fundamentalmente porque tienen alto riesgo hemorrágico, cuántos cumplen de una pauta prolongada con doble antiagregación de 3 años después de los 12 meses, que son fundamentalmente los que no tienen alto riesgo hemorrágico y tienen diabetes, enfermedad coronaria crónica previa, o los que se le ha hecho un intervencionismo coronario complejo, que como veis es otro tercio, y si os fijáis, pues los que no tienen ni una ni otra son solo la cuarta parte. O sea que lo que hacemos es así un poco a piñón de 12 meses de doble antiagregación para todos, en realidad solo lo cumplirían una cuarta parte de los pacientes con infarto. Y lo importante es que el pronóstico es muy diferente en función de clasificar así a los pacientes, sobre todo los de alto riesgo hemorrágico, que es la curva verde. Fijaros que son los que más mortalidad, más reingreso por cualquier causa y sobre todo más sangrado porque son de alto riesgo hemorrágico, y esto se comprueba ajustado por edad, sexo, hemoglobina, creatinina, lo que sea. O sea que yo creo que lo importante es definir bien los de alto riesgo hemorrágico y en eso es hacer una pauta diferente de lo de 12 meses de doble antiagregación a piñón, que es lo que hacemos, y que es muy importante tener en cuenta el riesgo hemorrágico y caracterizar bien la pauta que vamos a seguir. Por cambiando un poco de tema, betabloqueantes, yo creo que ha habido 2 grandes estudios, tendremos uno más el año que viene probablemente. Se está poniendo cada vez más en duda si, tal y como tratamos hoy en día los infartos, que revascularizamos prácticamente a todos, revascularización completa, muchos de los estudios de los betabloqueantes es antes incluso de la trombolisis, o con 60% de pacientes tratados con trombolisis, en los que realmente los betabloqueantes tienen un papel muy importante, tal y como los tratamos hoy de rápido y de revascularizar de forma completa, probablemente los betabloqueantes tienen menos papel.
Uno de los estudios es pacientes que no tienen indicación clara, que son los pacientes que tienen fracción de eyección por encima del 50% y no han tenido insuficiencia cardíaca en la fase aguda. Fijaros cómo la utilización de beta-bloqueantes es neutra, no aporta nada en ninguno de los endpoints, ni en insuficiencia cardíaca, ni en nada. Y otro estudio más reciente, que yo creo que de hace unos meses, que es en los pacientes que tienen indicación, suspender a los 6 meses, suspender al año pensando si eso mejoraría la calidad de vida y efectos secundarios que tienen los beta-bloqueantes, o mantenerlo. Y lo que está claro es que parece que da igual mantenerlo o no mantenerlo, aunque parece que sí que hay una tendencia a que mantenerlos va mejor, pero esto no sale significativo. O sea, que realmente, tal y como los tratamos hoy, a los pacientes los beta-bloqueantes están muy en duda y, como sabéis, pues el REBOOT, que es el estudio que está haciendo el CENIC, que yo creo que colaboráis vosotros, ¿no? Me suena que lo había hecho Roberto, sí, como tantos otros ensayos clínicos, muchísimos centros españoles, pues nos dará una respuesta mejor. Son pacientes que tienen fracción de eyección encima del 40%, que no tienen indicación de beta-bloqueantes por ninguna otra cosa y se randomizan a beta-bloqueantes sí o no. Yo creo que ya han cerrado la inclusión desde hace tiempo, se está cerrando el seguimiento y yo creo que la idea es presentarlo este año en el europeo, que además es en Madrid, y que es un momento guay para este estudio, que al fin y al cabo yo creo que para la SEC y para muchos hospitales pues representa todo un hito. Y a mí una de las cosas que más me gusta y lo que más me obsesiona es qué es lo que pasa con la cardiopatía isquémica, qué es lo que hace que un paciente cambie y empiece a ser un paciente con insuficiencia cardíaca, qué es lo que hace la transición de ese paciente que ingresa, le ponemos un stent que va fenomenal y años después de repente vuelve y es otra cosa, ¿no? Tiene ya disfunción ventricular o tiene insuficiencia cardíaca, cambiamos, ya no tenemos claro si hay que utilizar estatinas o no, tenemos que cambiar mucho de los fármacos y realmente el perfil clínico de los pacientes cambia mucho. Yo creo que este es un campo que todavía no tenemos muy claro. Tenemos muy claro cómo tratar el infarto, pero que lo que pasa a largo plazo, las consecuencias, todavía tenemos mucho que averiguar. Y creo que es muy importante lo que hacemos en la fase aguda. Lo hacemos muy rápido, creo que lo hacemos muy bien, pero tenemos que tener en cuenta lo que les pasa a más largo plazo. Realmente el tener un killing más de 1, o sea, tener insuficiencia cardíaca en la fase aguda, ese infarto que muchas veces nada, pues hemos puesto un poco de Segurir por la noche y ya va bien y tal, eso es uno de los predictores más importantes de insuficiencia cardíaca y de mortalidad a largo plazo. Una cosa tan sencilla como el killing, parecido a la clase NIHA en la insuficiencia cardíaca, tiene una importancia muy importante, o sea, en un valor pronóstico importante a largo plazo. Fijaros, estos son esta base de datos que teníamos más de 8.000 pacientes, más de 5 años seguidos, como el tener insuficiencia cardíaca en la fase aguda del infarto predice la mortalidad de una forma muy importante, independientemente incluso de la fracción de eyección. Los pacientes que tienen fracción de eyección normal, pero hacen insuficiencia cardíaca en la fase aguda del infarto, tienen más mortalidad, y al revés. Los pacientes que tienen disfunción ventricular, pero tienen un KILIP-1 también. Son las dos cosas más importantes. De hecho, incluso nos lanzamos a hacer un poco este score con un método estadístico un poco casero, pero bueno, tratar de predecir qué pacientes con las características de la fase aguda del infarto podríamos predecir y seguir de una forma más cercana para ver si hacen insuficiencia cardíaca y desde luego tratarla mucho antes, sobre todo con unidades de insuficiencia cardíaca o revisiones muy precoces. Y con las características clínicas del infarto pues se puede hacer esta escala que es bastante decente y que, como veis, cuando tienen los pacientes varias características, más de 5 puntos en este score, pues más del 50% reingresan los 3 siguientes años por insuficiencia cardíaca. Y esto pues podría ser una utilidad en el momento del alta, y de hecho esto hemos intentado validarlo con algunas unidades que tienen seguimiento más precoz. Y luego otro escenario importante son estos pacientes que tienen fracción de eyección por encima del 50%, que muchas veces tienen solo un vaso, revascularizamos completo y decimos, bueno, este paciente es de súper bajo riesgo. Aquí ahora estamos en un modelo muy diferente, pero en muchos hospitales es este paciente 12 meses de doble integración y seguimiento para atención primaria, porque este paciente no le va a pasar nada y no tenemos realmente mucho que hacer, ni rehabilitación cardíaca, ni tal, ¿no? Pues fijaros como en los pacientes que tienen fracción de eyección por encima del 50%, el riesgo de tener insuficiencia cardíaca es más alto que el de morirse hasta cuando se cruzan las curvas a partir de los 7 o 8 años. O sea que realmente la insuficiencia cardíaca es su amenaza número 1, sobre todo los pacientes más mayores. Los pacientes de más de 75, no tanto los de más de 65, pero por encima de 75, fijaros la curva azul, su principal amenaza es un reingreso por insuficiencia cardíaca, y ahí, como sabéis, pues cambia mucho el perfil clínico y la evolución de los pacientes que empiezan a reingresar, tenemos que hacer muchos cambios de medicación y su calidad de vida claramente empeora. O sea, los pacientes que tienen revascularización completa, fracción de eyección por encima del 50%,
realmente hay que tener en cuenta el riesgo de insuficiencia cardíaca, que como veis, pues es una de las cosas que marca su pronóstico. Entonces, ¿cómo predecirlo bien? Uno de los aspectos más importantes, y esto yo creo que a la gente de imagen le gusta un montón, que es el remodelado, ¿no? Como los pacientes que hacen un infarto, que hacemos la ecografía, que es prácticamente normal, una zona muy localizada de alteración de la contractilidad segmentaria, que con el tiempo hace un remodelado y evoluciona a la disfunción ventricular, al crecimiento de las cavidades y al fin y al cabo el perfil clínico de insuficiencia cardíaca. Nosotros desde hace mucho tiempo pedíamos el BNP en la fase aguda del infarto y no teníamos muy claro qué pasaba o no. Cuando actualizamos el seguimiento sí que vemos que el BNP al fin y al cabo es un marcador de insuficiencia cardíaca que, aunque clínicamente a veces no la detectamos o no la ocultamos al paciente correctamente o el paciente no se queja de disnea, pero cuando el BNP está elevado, las probabilidades de mortalidad en la fase hospitalaria y de tener insuficiencia cardíaca en la fase hospitalaria son muy altas, y sobre todo el desarrollar insuficiencia cardíaca en los primeros años después del alta, independientemente de la edad, ajustado por la edad o lo que sea. O sea que medir el BNP, que es una cosa que tenemos muy interiorizada en urgencias, el paciente con insuficiencia cardíaca, en el infarto también tiene un valor pronóstico muy importante. Y lo mismo también para el remodelado. Con las técnicas que tenemos hoy en día, sobre todo la resonancia, cada vez está más extendida, se ha visto que hasta el 60% de los pacientes tienen en los entre 3 y 6 primeros meses un crecimiento de la cavidad, y en la fase inicial del remodelado, que se define a veces como solo un aumento del 20% del volumen telediastólico. Y si miráis, el remodelado aparece de forma muy precoz en los 6 primeros meses en un porcentaje muy alto de pacientes. Y interesante es que el remodelado en sí mismo no es un factor pronóstico de mortalidad, pero sí que es el principal predictor de tener insuficiencia cardíaca. Así que probablemente primero hay un remodelado y eso hace que el paciente tenga insuficiencia cardíaca y la mortalidad, ¿no? Así que yo creo que lo importante es detectar qué pacientes se remodelan precozmente. Cada vez tenemos más claro hacer revisiones precoces. Ahora las guías nos dicen con lo del colesterol, pero yo creo que es una oportunidad para repetir la ecografía a los 3-6 meses a todos los pacientes y ver qué paciente empieza a cambiar, y que probablemente ahí hay que cambiar un poco la visión de ese paciente y ver que su amenaza es que está empezando a tener insuficiencia cardíaca. Y este es el último proyecto que hicimos en el Hospital San Juan, gracias a la comunidad, a una beca en común con la Universidad Miguel Hernández, que nos permitió hacer algunos marcadores de insuficiencia cardíaca en la fase aguda del infarto, que es una cosa pensamos en un momento que era novedosa, luego nos ha costado muchísimo publicarlo, gracias a que Julio Núñez nos ha ayudado mucho con la estadística y con sus comentarios, lo acabamos de publicar, pero al fin y al cabo lo que hicimos fue 4 grupos, eran pacientes controles que ingresaban para un marcapasos, para una cardioversión, por un dolor torácico que luego no tenía ni daño miocárdico ni nada, pacientes que tenían un síndrome coronario agudo sin insuficiencia cardíaca, pacientes con síndrome coronario agudo e insuficiencia cardíaca, y el cuarto grupo que eran los pacientes con insuficiencia cardíaca congestiva, y les medimos el BNP y el CA125, que son marcadores que se pueden pedir a la práctica clínica, la proteína C reactiva también como un marcador de inflamación, y los 3 marcadores que nos hicieron en la universidad, que son el ST2, la galectina 3 y la proadenomodulina, que yo os confieso que no lo conocía, esto fue idea de Julio, y es el único que no nos ha salido así especialmente bien. Pero bueno, estos son marcadores que son más difíciles de hacer porque es una técnica muy manual con un ELISA, pero en las universidades pues están bastante acostumbrados a hacerlo, y gracias a ello pudimos sacar esto adelante. Realmente conseguimos una beca que se fue todo el dinero a hacer estos biomarcadores. Y lo que hicimos fue hacer eco a los pacientes con síndrome coronario agudo en la fase hospitalaria, como hacemos, pero a todos repetirles el eco en los 3 primeros meses para ver qué paciente cambiaba los diámetros, caía la fracción de eyección, y definir bien qué paciente tenía algo de remodelado. Entonces, lo primero que vimos de forma interesante en estos grupos, control, infarto con insuficiencia cardíaca o insuficiencia cardíaca, claramente, como veis, el NT-proBNP en cada grupo es un poco más alto, con pacientes cada vez peores, pero el CA125, que es el marcador, seguro que habéis oído todas las publicaciones de Julio, que es un marcador de congestión periférica, solo aparece en los pacientes con insuficiencia cardíaca. En los infartos tiene un aumento de presión, probablemente por la disfunción aguda, pero no da tiempo a que haya congestión fuera, ¿no? Sobre todo periférica, y realmente, si lo pensáis, casi nunca vemos edemas ni ascitis en el infarto, salvo cuando está ya realmente catastrófico. Y eso lo vemos muchas veces en pacientes con insuficiencia cardíaca. El ST, que es un marcador de fibrosis, está aumentado en los pacientes con infarto e insuficiencia cardíaca, un poco más en los pacientes con infarto, pero no en los controles. Aquí hay menos diferencias. Y parecido también en estos otros marcadores que son de insuficiencia cardíaca, de daño miocárdico, sobre todo de fibrosis, no de daño agudo, sino de fibrosis. Los pacientes con insuficiencia cardíaca son los que están claramente peor. Los infartos parece que no tanto, o sea que tenemos ahí un campo importante para prevenir ese daño miocárdico más allá de
de la isquemia y la proteína C reactiva, que está sobre todo más elevada en los pacientes con infarto e insuficiencia cardíaca aguda, que esto es algo que clínicamente esperábamos, ¿no? Realmente somos pacientes que tienen una inflamación, además por un proceso muy, muy agudo, ¿no? Y lo que encontramos es que realmente el CIA-25 era el único, que es el más barato, por cierto, que es súper barato de hacer, porque creo que vale 1,80 € de hacer, comparado con los otros que nos hemos gastado todo el dinero de la beca en hacerlo, y es un trabajo manual mucho más complejo. El CIA-125 es el que mejor predice que los pacientes crezca el volumen telediastólico, o sea, que se empiece a remodelar y que también caiga la fracción de eyección en un periodo tan corto como 3 meses. O sea, que una medición tan sencilla como el CIA-125, que ahora en la insuficiencia cardíaca está súper de moda, yo creo que vino Marta Cobo y seguro que os diría algo, Julia tiene yo creo que 100 publicaciones solo de esto, pero realmente el marcador más barato, incluso más barato que el BNP, que vale entre 8 y 10 euros, el CIA-125 es todavía más barato, pedirlo a los pacientes que ingresan por infarto define bastante bien qué paciente va a empezar a ir mal, ¿no? Y lo último que hemos hecho, que esto ha sido realmente gracias a Julio con estos procesos estadísticos, es en estos 4 grupos de pacientes y algunos pacientes más RIMED que hemos metido ya en los primeros meses, medir el BNP y el PROBE y caracterizar en estos 2 biomarcadores, que son los más baratos, los más sencillos de hacer, definir 2 grupos, ¿no? Cuáles tienen los 2 marcadores elevados y cuáles los que no, ¿no? Y esto en el seguimiento, bueno, y caracterizar bien, ¿no? Entonces, fijaros, más o menos 1/3 de los pacientes que tienen un síndrome coronarial agudo de insuficiencia cardíaca son más parecidos a los pacientes con insuficiencia cardíaca que a los controles, ¿no? Que es este grupo rojo. O sea, que están en un grupo, en un clúster 2, es decir, que tienen un perfil de biomarcadores más parecidos a la insuficiencia cardíaca que al infarto, ¿no? Por decirlo así. Y realmente los pacientes con insuficiencia cardíaca, la mitad tienen muchos biomarcadores y la otra, los otros no, que son el grupo azul. Y esto a 6 meses claramente marca el pronóstico. Es que es lógico, ¿no? Al fin y al cabo, que tienes 2 biomarcadores de insuficiencia cardíaca elevada, tu riesgo de reingresar por insuficiencia cardíaca o incluso morir por causa cardiovascular a los 6 meses se dispara respecto a los que no tienen la elevación de estos biomarcadores, que como os digo son los más baratos y los más sencillos de pedir. Incluso el CIA-125 se puede hacer también en urgencias. Entonces, realmente, ¿cómo tratar? Después de toda esta historia, realmente, si lo pensáis, tenemos bastante poca evidencia. Estos son algunos de los estudios tan antiguos del 90, 93, con IECAS, y fijaros cómo algunos pacientes tenían solo 33% de trombolisis, en otro estudio ni menciona porcentaje de trombolisis, el otro 45%, o sea, son realmente pacientes muy diferentes a los que vemos hoy en día, pero que demostraron que los IECAS en el paciente con infarto e insuficiencia cardíaca o disfunción ventricular mejora el pronóstico. Los estudios más contemporáneos que os he puesto aquí, que yo creo que son los de Plerenona, el de sacubitril/valsartán y el de, más recientemente, el de empagliflozina, son estudios neutros que ya tienen porcentaje de reperfusión mucho más alta, sobre todo los 2 últimos, ya ahora sí el 90%, que incluyen pacientes con insuficiencia cardíaca en la fase aguda del infarto o disfunción ventricular, y como veis han sido neutros en demostrar el endpoint primario, que era combinado de muerte e insuficiencia cardíaca, y probablemente el que mejor ha salido es el estudio de empagliflozina. Los ISGLT2, que yo creo que el otro día hablando con nuestra MSL, ha salido bien en todo, menos en el infarto, parece. Pero yo creo que todavía hay un poco de esperanza. De hecho, si veis los estudios de Carlos, que por cierto Carlos me ha dado recuerdos, yo creo que tú le conoces, ¿no? Bien, Carlos García Santos, me escribió ayer y me dijo, oye, dale muchos recuerdos a la gente de la luz, que les conozco mucho. A mí está la teoría que más me gusta, que son sus publicaciones de empagliflozina en un modelo de infarto, que él está convencido de que lo que hace sobre todo es cambiar la eficiencia metabólica del miocardio con un aumento de captación de cuerpos cetónicos, que es uno de los efectos de los ISGLT2. Él lo explica mucho mejor, la verdad que yo me pierdo cuando lo intento explicar, pero como sabéis, sus estudios con empagliflozina han demostrado que mejora precisamente el remodelado de los pacientes con insuficiencia cardíaca, incluso con fracción de eyección preservada. Y realmente su modelo de insuficiencia cardíaca es un cerdo al que le tapa la descendente anterior y le produce un infarto anterior extenso, un remodelado agudo muy potente y que tiene una insuficiencia cardíaca, ¿no? Entonces, cuando los tratan con empagliflozina, realmente mejora la fracción de eyección y mejora mucho el remodelado del ventrículo izquierdo. Y como digo, pues probablemente el EMPACT, que es el último estudio que se ha presentado, es de los que realmente el endpoint primario sale neutro, pero ya en la primera publicación y en una casi simultánea, lo que realmente vieron es que lo que más reduce es la insuficiencia cardíaca. Reduce de una forma eficaz la insuficiencia cardíaca en la fase aguda del infarto, pacientes que tienen fracción de eyección por debajo del 45% o alto riesgo de tener insuficiencia cardíaca, que es una disfunción así un poco sui generis, que son al fin y al cabo los que han tenido un CLI mayor de 1, realmente el tratamiento con ISGLT2, fijaros cómo parece que reduce de una forma de casi un 30 y pico %
la insuficiencia cardíaca. Y por último, pues la super gran revolución, los análogos de GLP-1, semaglutide. Si lo pensáis, en el SELECT eran pacientes todos con enfermedad cardiovascular sin diabetes, el 70% eran enfermos coronarios, y de las cosas que salen más positivas es la reducción de insuficiencia cardíaca en estos pacientes con cardiopatía crónica estable, síndrome coronario crónico, como lo queráis llamar. O sea que realmente a lo mejor tratar la base de la obesidad o modificar ese perfil metabólico con semaglutide podría tener un papel importante. Entonces yo creo que puntos clave en la insuficiencia cardíaca posinfarto es que aparece tarde. Con los estudios que han hecho solo simplemente un año es muy difícil de calcularla bien, porque muchas veces aparece más allá de los 2 años. Lo que pasa en la fase aguda es muy importante, el tener un clic más de 1, la fracción de inyección, la revascularización, y yo creo que tenemos que seguir buscando qué pacientes hacen un remodelado precoz, porque es de lo más importante y donde creo que tenemos un campo importante para predecir y actuar. Por ir acabando, os voy a contar solo estas pequeñas novedades en lípidos, ni de coña, ¿no? Para que veáis todas las cosas que vienen, que es una barbaridad. Este año el Premio Nobel de Medicina, lo vi ayer, es otra vez a gente cosas relacionadas con el RNA. Muchas de las cosas que vienen son RNA silenciador, con el silenciador o oligonucleótidos antisentido. Para que veáis que hay un campo enorme. Yo creo que va a venir Rosa también, me escribió ahí en el AVE, ¿no? Que va a venir, pues muchas de las cosas es definir bien qué proteína es la que está alterada en esa familia o en esos pacientes que tienen alto riesgo cardiovascular, encontrar cuál es su mutación o cuál es su problema y bloquearla de una forma muy específica con fármacos que son subcutáneos, muchos de ellos, cada mes o cada 3 meses, y esto pues realmente es un cambio en el paradigma de los tratamientos. Al fin y al cabo lo que tenemos, y esto lo hicimos el año pasado con el grupo de trabajo de lípidos, tratar con el tratamiento intensivo de lípidos reduce las complicaciones cardiovasculares y la mortalidad. Esto lo hicimos cuando ya teníamos los datos de bempedoico, los inhibidores de PCSK9, ezetimibe y tal. Con todas las estrategias que tenemos de tratamiento lipoenviante intensivo, los pacientes claramente reducen las complicaciones cardiovasculares, y por eso hoy en día no tiene sentido que los pacientes no reciban un tratamiento intensivo. Y que yo creo que es mi estudio favorito de lípidos es el Fourier-Olé. Probablemente lo conocéis, que cuando se acabó el Fourier, los países que no tenían evolocumab, se les invitó a los pacientes que habían estado en placebo a pasar a evolocumab. España ya teníamos evolocumab en el año 2016, pero Francia, Polonia, yo creo que Dinamarca, algunos países no tenían, se les invitó a que todos fueran a evolocumab. Entonces realmente lo que se compara es los que estuvieron con placebo casi 3 años, que son la parte de arriba de azul, y como veis todos pasan a evolocumab, y los que estaban en evolocumab siguen 5 años más. Entonces realmente lo que se compara es ese retraso de haber estado 2 años o 2 años y medio, casi 3, mal controlados respecto a los que han estado bien controlados 8 años. Y yo creo que esto es súper interesante, porque incluso los que estábamos en el Fourier se nos planteó, ¿no? Ahora, ¿qué hacemos con estos pacientes? Hay que intentar seguir, ¿no? Los pacientes acaban el Fourier con 30 de LDL, no le voy a volver a atorvastatina y que vuelva de tal, ¿no? Pero bueno, esto podía haber pasado en muchos países. En España ya teníamos. Y lo que realmente compara es este retraso, como digo. Y es muy interesante porque si las curvas se juntaran, pues tú dirías, bueno, empiezo tarde con los inhibidores de PCSK9, pero empiezo y al final el paciente va a ir bien. Pero si no se vuelven a igualar, pues esto se paga, ¿no? Y como veis, o si conocéis bien el estudio, las curvas no se igualan, incluso se amplifican, ¿no? Entonces, estar 3 años mal controlado, los pacientes lo pagan con complicaciones cardiovasculares, incluso con mortalidad cardiovascular. En el estudio original que se paró 3 años no había diferencias de mortalidad, pero cuando sigues a estos pacientes de alto riesgo más de 8 años, que hay pacientes que están hasta 9 años tratados con los fármacos, como veis, reduce mucho el riesgo. O sea que retrasar el tratamiento intensivo, retrasar estos pacientes que le dicen, bueno, vuelvan 6 meses, que ahora no tengo tiempo, o lo que sea, se paga muy a largo plazo, sobre todo si estás 3 años mal controlado. Yo creo que es el soporte más importante a la importancia de reducir mucho el LDL y durante mucho tiempo. De LPA había preparado algunas cosas, pero yo creo que vendrá Rosa, que es de las personas que más sabe y sobre todo los que más ensayos y práctica clínica tiene. Así que realmente eso lo voy a poner el consenso de la europea, que nos dice que hay que medirlo una vez en la vida. Tampoco es un marcador caro. Sabéis que el 80% está determinado genéticamente, por lo cual no se modifica mucho a lo largo de nuestra vida. Prácticamente no hay nada que lo baje hoy en día, los inhibidores de PCSK9 un poco, el 30%, pero probablemente eso no es suficiente. Cuando estás por encima de 50 hay más complicaciones cardiovasculares. Cuando estás por encima de 180 es equivalente a la hipercolesterolemia familiar, o sea que es realmente alto riesgo, y esto nos puede servir para reclasificar y bajar más el LDL en todos los pacientes. Esto no sé si vosotros lo hacéis. Yo, por ejemplo, en San Juan me peleé un montón de veces y me costó muchísimo. Hicimos 200 que pagamos nosotros con una beca y no conseguimos que el laboratorio lo midiera.
Pero ahora llega IMED, por ejemplo, y ahí se pide desde hace muchísimo tiempo porque lo cubren las compañías. Yo creo que es una buena oportunidad para aportar mucho, sobre todo en estas familias que te cuentan, mi padre tuvo un infarto, mi tío, mi no sé qué, y estamos encontrando que muchos realmente lo que les pasa es que tienen eso que nunca nadie se lo ha medido. Y por último, pues quería acabar con la historia de la polipíldora. Sabéis que hace ya un par de años se publicó el SECURE, que es el final de un viaje muy largo desde que se creó este concepto de que probablemente una polipíldora podría reducir la mortalidad cardiovascular en un 50%. Que fue un concepto que quedó ahí, pero gracias a, y hay que decirlo, gracias a Ferrer, que es una compañía española, consiguió hacerse una polipíldora que funcionara, porque tener aspirina, que es un ácido, como os imagináis, el ácido se lo come todo, y encontrar una formulación que incluyera aspirina y lo que fuera, pues ha costado mucho. Y sabéis que tenemos el estudio con Trinomia, que se publicó en el New England 2022, que también está hecho por el CENIC, y José María Castellano, que es residente pequeño mío, por eso estoy en el ensayo clínico también. Y como veis es un estudio positivo y que además coincide con un estudio que habíamos hecho los meses previos de mundo real. Los pacientes, como ya teníamos la polipíldora, que es el Neptuno, pacientes con la historia clínica, pudimos recoger un montón, más de 2.000 pacientes que estaban con la polipíldora, y como veis, respecto al tratamiento estándar, los pacientes con polipíldora van mejor porque son más adherentes, se controlan mejor los factores de riesgo y tienen menos complicaciones cardiovasculares. Es una base de datos de mundo real muy potente, que bueno, yo creo que llevamos 4 o 5 publicaciones y funciona porque reduce los recursos, reduce sobre todo los diabéticos, las complicaciones cardiovasculares, los pacientes tienen menos consultas, mejor control de factores de riesgo, y al fin y al cabo los pacientes van bien. Entonces, por ir acabando conclusiones, yo creo que es importante definir todavía los pacientes prioritarios para betabloqueantes. Con lo que hacemos hoy en día, y he tratado de mostraros que probablemente tenemos que saber bien a qué paciente hay que darle los betabloqueantes. Yo sigo creyendo que hay muchos pacientes que le van muy bien los betabloqueantes. El papel clave del alto riesgo hemorrágico y la seguridad de pautas cortas, o por lo menos diferentes a los 12 meses de doble integración estándar, que es lo que hemos hecho yo creo que bien durante mucho tiempo, pero que cuando integramos bien el alto riesgo hemorrágico, y por el contrario, los que no tienen alto riesgo hemorrágico, hacer pautas diferentes a los 12 meses con pautas prolongadas es muy interesante y mejora el pronóstico. El reto de la prevención de la insuficiencia cardíaca a largo plazo, que al fin y al cabo es una de las cosas que más nos está viniendo, cada vez más pacientes con insuficiencia cardíaca, identificar bien los pacientes con infarto y durante el seguimiento que van a cambiar su evolución. El papel clave de obesidad e inflamación, esto es un campo nuevo que estamos cada vez aprendiendo más, todo el pipeline que tiene semaglutide es enorme y yo creo que aprenderemos muchísimo más en los próximos años. Y por último, las polipíldoras. Y el otro día puso Roberto, qué envidia, pero realmente la envidia es mía del equipo que tenéis aquí, del servicio que habéis montado, así que de verdad que os doy las gracias por haberme invitado a venir a conoceros. Ha sido un placer escucharte. La verdad que me ha encantado la parte de la prevención de la insuficiencia cardíaca. Tengo alguna pregunta sobre eso, pero bueno, damos paso a quien quiera preguntar primero. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Aquí o en Alcorcón. Yo tengo una pregunta, perdón. Teresa. Alejandra. No, yo, perdón. Cuando hablas del remodelado de la insuficiencia cardíaca, solo he oído diámetro telediastólico, ¿puede ser? ¿Había algún otro parámetro ecocardiográfico? Bueno, nosotros hicimos las dos cosas, que caiga la fracción de eyección y que aumente el volumen telediastólico. No teníamos resonancia porque era un lío montar la resonancia. Para los pacientes, sobre todo, no sé si vosotros lo tenéis, pero empezamos a medir el strain, pero no tenemos bien medido el strain, no te voy a engañar, porque al final la fase aguda los hacíamos todos nosotros, pero luego pues, se quedaba el paciente que no había venido, se recitaba y el strain lo tenemos mal medido. Yo, de hecho, los de imagen, este proyecto, los de imagen tenían mucha ilusión por hacerlo, pero luego la logística del día a día se nos complicó un poco en el seguimiento. No, porque, por los ecos, por hacer el seguimiento de los ecos. O sea, que medir ese remodelado pues tiene que ser con los parámetros un poco más robustos, por eso, tal como se había hecho para también hacerlo. Pero si miras luego, realmente hay publicaciones en el JACC que te dicen eso, aumento el volumen telediastólico del 20%. Sí, el volumen sí, dice, pero... Bueno, para más cosas, ¿no? Bueno. No, eso sí es simple, pero bueno, es que al final es claro. ¿Función diastólica o algo? De eso tenemos algunas cosas, sí. Pero no sale muy allá, tampoco es que son pocos pacientes, porque no teníamos dinero para hacer más, la verdad, porque los 3 biomarcadores estos nos llevaron 10.000 y pico euros. Y el pagar el tipo de la universidad que se quedaba y tal. Nosotros no nos hemos sacado ni un duro, como siempre, y realmente el dinero de la beca, que era una beca de la Fundación de la Comunidad Valenciana, eran 10.000 euros y se fue para eso.
el CA125, la proteína C reactiva del BNP, se puede pedir. Y eso es lo que nos dio poder hacer 6 biomarcadores, pero en realidad el coste del proyecto eran esos 3. Y los ecos que al fin y al cabo los hacemos nosotros. Eso no lo tiene. Con resonancia hubiera sido más chulo, pero era muy difícil para nosotros, no sé, para vosotros a lo mejor. No has hablado de troponina, los biomarcadores, sin embargo. Este también sale muy bien. La troponina. Lo que pasa es que nuestros pacientes eran con infarto, entonces todos esos tienen troponina. Pero más alta, o sea, yo creo que en un informe de alta de un infarto siempre tiene que haber el valor pico de troponina, el ProBNP y el CA125, pero creo que el valor pico de troponina te cambia. De hecho, hay infartos de muy poquito tiempo de evolución que todos nos sorprendemos del pico que hacen de troponina y sabes que esos pacientes van a ir peor, aunque les hayas revascularizado en poquito tiempo, ¿no? Y al revés, luego hay otros que te sorprenden. ¿No lo miraste? Eso lo tenemos, pero no sale muy allá. Yo creo que porque no tenemos muy bien estandarizado cuándo la tienes que pedir, ¿no? Pues haces una angioplastia por la noche y al día siguiente a lo mejor tiene una analítica a la hora y la siguiente a las 24 horas por los turnos o lo que sea. Aunque nosotros tenemos muy interiorizado pedirla, pero sobre todo ya sabes, los pacientes que se salen de los horarios normales, ahí entra ahí un batiburrillo que varía mucho. Sí, el timing de la troponina siempre ha sido el caballo de batalla para los ensayos clínicos. Claro, luego empiezan que si a la hora, a las 3 horas, en urgencias ya conseguíamos que hicieran a la hora, pero a las 3. En la planta, a la UCI, ahí hay un poco de lío. No sé. Jorge, en Alcorcón, ¿quieres hacer alguna pregunta? Vamos, Jorge, Alcorcón, así en general. Buenos días, muchas gracias Alberto por la presentación, ha estado muy bien. Me ha quitado el comentario de la troponina, Alejandro, que iba a preguntarlo porque, bueno, ya con el registro TUSAR y todo aquello, pues se vio que tenía más papel en la insuficiencia cardíaca como marcador que realmente en la fase aguda, por todo lo que estás comentando de la logística. Y luego, un campo que me parece súper interesante, bueno, lo que hacen todos, pero lo de la seguridad de las pautas de doble antiagregación como beta hemodinamista, la verdad que no deja de sorprenderme un poco, es verdad que el saber siempre está bien, pero no deja de sorprenderme un poco cómo después del jaleo de la doble antiagregación con los síndromes coronares agudos sin elevación del ST, decidimos nosotros mismos, la comunidad científica, meternos en el charco de la pauta de doble antiagregación y antiagregación precoz o no en el STEMI, en el infarto con elevación del ST. Eso también parece un poco duda, ¿no? Cuando estás con Ferreiro y hablas, dices, bueno, es que hemos perdido un poco a veces el sentido común, ¿no? Si parece que es obvio que es elevación, pues retrátale, de eso no te vas a arrepentir. No sé tu experiencia o vuestra experiencia, ¿qué os parece esto en cuanto a seguridad, ¿no? Sí, estoy de acuerdo contigo de este viraje que ha habido. Yo no sé si piensas lo mismo y me gustaría saber qué piensas tú, Felipe. Yo creo que el cambio ha sido que los stents son mucho mejores, son mucho más seguros. De hecho, muchos de los estudios son, uno es el de Terumo, ¿no? Que realmente son los stents los que buscan que se lo podamos poner a todos, ¿no? Al principio la doble integración era porque los stents hacían trombosis tardía de los stents, pero los stents de hoy en día, con las plataformas que tenemos hoy en día, las trombosis son muy raras y eso te permite usar. Claro, hace unos años poníamos convencionales en alto riesgo hemorrágico y ahora ya no usamos convencionales. Yo creo que lo que han buscado es que se puedan poner en todos los pacientes y que lo que les hace sangrar, que es la doble antiagregación, se puedan utilizar pautas cortas con los mismos tipos de stent que se utilizan en nuestros pacientes. No sé si es un poco mi idea, ¿no? Yo creo que ha sido un poco la industria, bueno, buscar la seguridad de los stents. No, estoy de acuerdo. Lo que ocurre es que lo que dice Jorge tiene razón. Una cosa es en el no STEMI y otra es en el STEMI, que es un evento muy trombótico y donde la mayor tasa de trombosis del stent o de la propia arteria ocurre en ese escenario, ¿no? Y luego el viraje de indicación tipo 1, doble antiagregación lo antes posible, a 2B, que parece, no es que lo estén haciendo mal, pero que no se recomienda, ¿no? Pues nos parece, sobre todo los que hemos hecho mucha angioplastia primaria, nos parece un poco... el otro sentido, en el del no STEMI y sobre todo en lo de los 12 meses, que yo soy muy insistente, digo, muchísimos pacientes estables, que aquí hacemos mucho más estable que agudo, ¿no? Se puede retirar mucho antes la doble integración porque lo que no vemos los que estamos en la sala son los sangrados posteriores. Y hay muchos. Hay muchísimos, claro. Sí, pero es curioso que es justo lo que iba a comentarte, que al final el
las guías tampoco se posicionan definitivamente en la duración de la generación. O sea, hay mucha evidencia científica, pero no hay un posicionamiento en decir, en la angina estable, un mes. Así, en guía clínica, indicación 1A, a pesar de que hay mucha evidencia. Entonces, yo creo que probablemente cuando las guías clínicas den ese paso adelante, igual que lo han dado de una forma muy conflictiva con el tema del pretratamiento, cuando den un paso adelante con respecto a la doble antiagregación, la duración claramente, yo creo que en ese momento la gente dejará de hacer un poco lo que más o menos cada uno hace, que es básicamente el histórico de mantenerlo un año, y si tienes que suspenderlo antes, bueno, es verdad que tienes la tranquilidad de que son fármacos que a día de hoy por debajo de los 6 meses los puedo suspender sin ningún problema también, pero efectivamente no hay una pauta en concreto ni un posicionamiento en concreto. Sí, pero fíjate que pasará también, creo yo, como el documento que ha puesto Alberto de los americanos, intentando poner un poco de consenso en todo el síndrome coronario crónico y las guías, porque ahora mismo hay una mezcla. En cuanto hablas de pautas de doble antiagregación, están las pautas reportadas y ahí se mezcla el acortamiento en tiempo, el descenso en la potencia del inhibidor PY12. Tienes una mezcla de actitudes diferentes y luego intentas meterlo todo en el mismo saco, y no es lo mismo bajar un TICA de 90 a un CLOPI, no es lo mismo bajar el TICA de 90 de 12 meses a 6 o a 3, estar primero 3 meses con uno, luego lo cambio y hago switch al otro. Ahí hay una mezcla que yo creo que nos hemos metido en un charco un poco de forma indiscriminada o descontrolada, y ahora eso yo creo que genera más confusión que beneficio para los pacientes. Pero como dice Alberto, es que es muy raro ahora donde está ese trombosis. Y con estos antiagregantes tan potentes, y la seguridad sobre todo va encaminada sobre todo al sangrado. Entonces habrá que definir mejor eso, ¿no? Ya me contarás. Sí, yo creo que las plataformas y los polímeros y todo esto lo han cambiado, y yo creo que hay menos trombosis. Yo quería hacerte una pregunta, por cambiar del tema de la doble integración, porque daría para una discusión de toda la mañana. A mí me ha gustado mucho, te lo he dicho antes, el tema de la prevención de la insuficiencia cardíaca. Me parece un tema súper apasionante, y te quería lanzar alguna pregunta. Has puesto un estudio en el que hablabas de remodeladores versus no remodeladores, ¿vale? Y la evolución de cómo evolucionaban. ¿Hay información en ese estudio, porque no es tuyo, estaba referencia por otra persona, sobre si recibían diferentes pautas de tratamiento? Es decir, tú cómo, porque está claro que tú ya has puesto aquí un punto que es los resultados analíticos como predisponentes a tener remodelado ventricular, ¿vale? Luego ya están los datos ecocardiográficos, la resonancia, etc. Pero, ¿tú cómo puedes prevenir el remodelado? ¿Eran diferente el tratamiento? ¿Había una pauta de tratamiento con los 4 fantásticos diferente? ¿Estaban cumpliendo los 4 fantásticos? ¿O cómo estaba ese estudio? Este estudio es un estudio observacional y van igual. Los pacientes iban con los mismos tratamientos. IECA, beta bloqueante. O sea, es previo a todo este Claro, tema. claro. Realmente es que los estudios no tenemos ninguno que haya salido bien. El seculotinib valsartán disminuye el número de infartos, el número de reingresos totales por insuficiencia cardíaca, y empagliflozina parece que también, ¿no? Pero realmente que hayan estudiado el remodelado, yo creo que empagliflozina ahora tiene uno en marcha, no sé si, ¿no? Para medir bien el remodelado, y yo creo que es muy interesante. Pero realmente no hay muchos. Claro, es que es un objetivo buscar reducir el remodelado, el que yo creo que no se ha hecho, pero que sería muy rentable hacerlo. Es un estudio relativamente corto. De hecho, es lo que estoy ahí detrás. La imagen habitualmente es lo que es más corto, o sea, es decir, no hay que meter tantísimos pacientes. A 6 meses y ver si uno frente a otro tal. Yo creo que eso es una idea chula para hacer. Bueno, pues por eso lo he dicho. A ver si les sale mal. Bueno, ¿alguna pregunta más por aquí? ¿Alguien en Torrejón, Cristiano, Ángel? No sé quién estáis, que no os veo. O en Alcalá, Toledo. ¿Hay más preguntas? ¿Hay alguien más preguntas? ¿No? ¿Está Toledo? Alejandro también. O a lo mejor no, Alejandro sí estará conectado hoy. No sé si está conectado. Bueno, pues Alberto, mil gracias, es un placer escucharte. La verdad que te voy a decir una cosa, eres un crack en el tema de la investigación, macho. Desde luego eres un tío que no solo tienes ideas, sino que las llevas a cabo, y eso es un valor añadido a personas. Así que lo que te iba a pedir, ya por pedir, claro, es que cuentes con nosotros para todas estas ideas maravillosas que tienes, porque nosotros tenemos, creo que, una N muy buena de pacientes
en casi todos los frentes que tú estás dedicado y yo creo que es una magnífica oportunidad para que podamos colaborar. Encantado, ¿sabes? Por eso he venido.